La frontera entre Estados Unidos y México se ha convertido en la primera línea de una intensa lucha contra algunos de los cárteles más peligrosos del mundo. En una reciente conferencia de prensa, el director del FBI expuso lo peligrosas que se han vuelto las operaciones de los cárteles cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. El año pasado, nuestro grupo de trabajo sobre calles seguras y delitos violentos detuvo a unos 50 delincuentes al día, todos los días, durante todo el año. Pero los Estados Unidos no está retrocediendo. ¿Podrán estas nuevas medidas finalmente debilitar a los cárteles? No se pierdan nuestro análisis de esta crucial batalla fronteriza, actividades de los cárteles en la frontera. En una detallada comparecencia ante el Senado, el director del FBI, Christopher Wray, mencionó múltiples amenazas críticas a la seguridad que afectan actualmente a EE.UU, con especial énfasis en la epidemia de fentanilo, causada por las actividades de los cárteles en EUUU. Según el director, seguimos viendo cómo los cárteles introducen el fentanilo y otras drogas peligrosas en todos los rincones del país, cobrándose innumerables vidas estadounidenses. Christopher Wray mencionó además que esta epidemia de fentanilo ha llevado al FBI a lanzar alrededor de 400 investigaciones solo sobre el liderazgo de los cárteles. Explicó que la epidemia de fentanilo es un problema importante y sus agentes están incautando fentanilo en cantidades que podrían acabar con estados enteros. Tenemos entre 300 y 400 investigaciones solo sobre el liderazgo de los cárteles y una y otra vez nuestra gente está incautando suficiente fentanilo para acabar con estados enteros. El mensaje de Wray a los legisladores fue claro. Los cárteles mexicanos de la droga están desempeñando un papel directo y devastador en la epidemia de fentanilo. Estas organizaciones aprovechan las vulnerabilidades de las fronteras estadounidenses y utilizan métodos avanzados de contrabando para introducir grandes cantidades de fentanilo en comunidades de todo el país. Al dirigirse a personas que luchan contra la adicción, los cárteles siguen contribuyendo a una creciente emergencia de salud pública, dañando vidas y comunidades. Wray explicó cómo la potencia del fentanilo, incluso en pequeñas dosis, lo hace excepcionalmente peligroso. Se refirió a trágicas historias de jóvenes que, sin saber que consumían sustancias con fentanilo, fueron víctimas de sobredosis. Uno de esos jóvenes estadounidenses que perdió la vida como consecuencia de una sobredosis de fentanilo es Taylor Everett, un joven de 24 años que sufrió intensos dolores tras ser atropellado por un coche. Las lesiones de Taylor eran graves, e incluso un año después del accidente, el dolor de su pierna no había desaparecido. Una noche, mientras el frío le hacía doler la pierna, mencionó a su familia que un amigo le había dado un analgésico, pensando que le ayudaría. Su hermano le advirtió, pero Taylor estaba seguro de que sabía lo que hacía. A la noche siguiente, Taylor fue encontrado desplomado en la cama, muerto por una sobredosis de fentanilo, con su teléfono aún en la mano. Otra de esas personas era Nina Estrada, una joven esteticista que acababa de abrir su propio negocio y trataba de superar una dura ruptura. Llevaba un año tomando analgésicos, sin darse cuenta de lo peligrosos que podían ser. Su familia consiguió llevarla a rehabilitación y cuando volvió a casa parecía un nuevo comienzo. Pero el 23 de junio de 2021, Nina tomó lo que creía que era Oxycontin, solo para encontrarse con que era la última víctima del fentanilo. Su madre, Michelle, fue quien la encontró, una visión que ha seguido atormentándola durante años. Pero más allá de las repercusiones sanitarias, Wray mencionó que la crisis del fentanilo también está entrelazada con otras actividades delictivas y la violencia. Los enormes beneficios generados por el comercio de fentanilo si los cárteles financian diversas formas de delincuencia organizada, desde la trata de seres humanos hasta el secuestro, el blanqueo de dinero y la extorsión. Por ejemplo, como resultado de las operaciones del cártel, hay varios funcionarios corruptos, empresarios e incluso políticos mexicanos de alto rango que mueven este dinero a través de bancos estadounidenses en esquemas de blanqueo de dinero. Y lo hemos visto en tiempo real, con casos en Nueva York y Texas en los últimos 25 años. Por ejemplo, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México de 2006 a 2012, fue condenado en Nueva York en 2023. García Luna era el responsable de la seguridad nacional y supuestamente el máximo defensor de la ley y el orden en México, pero trabajaba para los cárteles, ganando millones para protegerlos. Antes que él, el primer zar antidroga de México, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, fue detenido en 1997 por aceptar sobornos de los cárteles. Sin embargo, las acusaciones de blanqueo de dinero y corrupción contra el cártel van incluso más arriba.
Los testimonios de un testigo del cártel en el juicio federal de 2018 a 2019 en Nueva York contra Joaquín El Chapo Guzmán incluyeron declaraciones juradas desde el estrado que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, solicitó un soborno del cártel de Sinaloa en el rango de $250 millones y se conformó con una cantidad de soborno de $100 millones. Aunque el expresidente negó estas acusaciones, el New York Times ha publicado información adicional sobre otras acusaciones de soborno que le implican. Sin embargo, no se trata solo de funcionarios del gobierno. Los bancos estadounidenses también están implicados en esta trama. En 2012, HSBC, uno de los mayores bancos del mundo, fue multado con casi $2.000 millones por blanquear dinero de cárteles. De esa cantidad, más de $880 millones estaban vinculados directamente a operaciones de cárteles. Piense en eso, cientos de millones de dólares, limpiado y circuló justo debajo del radar. Además, la competencia entre grupos criminales por el control del comercio de fentanilo también ha provocado violentos enfrentamientos, tanto en México como en ciudades estadounidenses. Por ejemplo, recientemente ha estallado una brutal guerra territorial entre facciones del cártel de Sinaloa en el noroeste de México, y las autoridades estadounidenses advierten de que esta violencia podría traspasar la frontera. El conflicto enfrenta principalmente a dos grupos del cártel de Sinaloa. Uno liderado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, y otro leal a Ismael El Mayo Zambada. Esta disputa ha provocado una intensa ola de violencia que ha durado 5 días y ha dejado al menos 12 muertos, aunque los informes indican que el número de víctimas podría ser mucho mayor. También ha habido 11 heridos y una veintena de posibles secuestros. La raíz de este conflicto parece estar en el vacío de poder creado tras la reciente extradición de Zambada a Estados Unidos, donde se enfrenta a graves cargos, entre ellos tráfico de drogas, complots de asesinato y tortura. La detención de Zambada ha intensificado las tensiones entre los Chapitos y la facción que le apoya, desatando esta brutal lucha por el control de las operaciones del cártel. Según los informes, Zambada afirmó que había sido secuestrado por uno de los hijos de Guzmán antes de ser trasladado en avión a Estados Unidos, lo que añade una capa personal a esta ya peligrosa disputa. La violencia ha perturbado la vida cotidiana en Sinaloa, obligando a las autoridades locales a cerrar las escuelas y cancelar las celebraciones del Día de la Independencia para proteger a los residentes. En respuesta a la escalada, el gobierno mexicano desplegó 600 soldados de las fuerzas especiales en la región. Pero para Estados Unidos, la preocupación es real. Con casos de violencia como este estallando con regularidad al otro lado de la frontera en México, las autoridades estadounidenses temen que pueda extenderse fácilmente a estados como California, Texas y Arizona. Si estas facciones siguen enfrentándose, aumenta la posibilidad de que se produzcan incidentes violentos en suelo estadounidense. El cártel de Sinaloa ya cuenta con amplias redes dentro de Estados Unidos, lo que significa que cualquier desbordamiento podría afectar directamente a las comunidades estadounidenses, especialmente a las situadas a lo largo de la frontera. Aparte de su violencia, los miembros del cártel también son conocidos por secuestrar a ciudadanos estadounidenses en sus operaciones, a veces por dinero y, en otros casos, por error. Un trágico incidente ocurrido recientemente en Matamoros, México, pone de manifiesto los graves riesgos que plantea la violencia de los cárteles incluso para los ciudadanos estadounidenses. 4 estadounidenses fueron secuestrados poco después de cruzar la frontera. Según las autoridades, miembros del poderoso cártel del Golfo estaban detrás del secuestro, y el grupo ha asumido desde entonces la responsabilidad. El cártel dejó una nota en la que reivindicaba su responsabilidad e identificaba a los 5 miembros implicados en el incidente. Al parecer, estos sospechosos fueron encontrados atados cerca de un camión, junto con una carta de disculpa, como gesto simbólico de cooperación. Los 4 estadounidenses, Eric James Williams, Sindel Brown, Latavia, Ty McGee y Shaid Woodard, habían viajado a México con McGee en busca de un procedimiento médico estético. Sin embargo, poco después de entrar en Matamoros, hombres armados dispararon contra su vehículo. A continuación, los asaltantes trasladaron a los estadounidenses a otro vehículo y huyeron del lugar. Por desgracia, 2 de los estadounidenses, Woodard y Brown, perdieron la vida en la terrible experiencia. Los otros 2, McGee y Williams, sobrevivieron, pero sufrieron importantes traumatismos. Williams recibió disparos en ambas piernas, mientras que McGee logró escapar con lesiones físicas mínimas. Los investigadores creen que el cártel del Golfo pudo haber confundido a los estadounidenses con miembros de bandas rivales. Al parecer, durante su cautiverio,
el cártel trasladó a los estadounidenses de un lugar a otro, incluida una clínica médica, probablemente para crear confusión y eludir la acción de la ley. Finalmente, las autoridades mexicanas encontraron a la pareja superviviente en una cabaña rural de madera. Trágicamente, uno de los fallecidos fue localizado dentro del mismo lugar y el otro fue descubierto fuera. Desde entonces, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas ha presentado cargos por secuestro agravado y homicidio contra 5 presuntos miembros del cártel implicados en el incidente. Además, un joven sospechoso, que actuaba como vigía durante el incidente, ha sido acusado formalmente de secuestro con agravantes. Las autoridades mexicanas anunciaron otra acusación de homicidio en relación con su muerte. Aunque estas actividades son alarmantes por sí mismas, los métodos que utilizan los cárteles para cubrir sus huellas y eludir a las fuerzas del orden demuestran que existe una realidad aún más inquietante. Tácticas de los cárteles y riesgos para EPU. El miedo y la intimidación son las principales tácticas que emplean los cárteles para proteger estos actos ilegales. En septiembre de 2006, en Uruapan, una ciudad de Michoacán, México, unos pistoleros irrumpieron en la discoteca Sol y Sombra, un popular local nocturno, y arrojaron despreocupadamente 5 cabezas humanas a la pista de baile ante una multitud de asistentes aterrorizados. Mientras la gente se quedaba helada de horror, los asesinos dejaron tras de sí un mensaje escalofriante: el nacimiento de un nuevo cártel de la droga, la familia michoacana. No se inmutaron, salieron con la misma frialdad con la que habían entrado. Aquel momento marcó un nuevo hito en las brutales guerras del narcotráfico en México, y los titulares se difundieron por todo el mundo. Francisco Castellanos, reportero de la revista mexicana Proceso, se encontraba en Michoacán en aquel momento. Lo recuerda bien, y dice que esas 5 víctimas eran narcotraficantes locales. Pero no fueron solo las decapitaciones en sí lo que aterrorizó a la gente, sino el mensaje garabateado en el lugar de los hechos. Hablaba de justicia divina, y en un lugar como Uruapan, donde los negocios empezaban a crecer, esto provocó una oleada de pánico. Los inversores empezaron a retirarse, buscando lugares más seguros donde colocar su dinero. Fue un cambio de juego. En los años 90, los cárteles no decapitaban. Tenían sus propios códigos, mucho más sutiles, como que una bala en la nuca significaba que la víctima era un traidor, o que un tiro en la sien significaba que pertenecía a una banda rival. Pero las cosas cambiaron cuando los Zetas entraron en escena. La decapitación se convirtió en una táctica habitual, especialmente para los Zetas, así como para sus acérrimos enemigos, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa. Si piensas en decapitaciones, es posible que te imagines una escena de Oriente Medio, grupos como ISIS o el asesinato del periodista Daniel Pearl. Pero aquí, la historia es completamente diferente. La violenta tradición de decapitaciones de los Zetas está vinculada a su expansión por Centroamérica a principios de la década de 2000. Reclutaron miembros de los caiviles, una brutal unidad de las fuerzas especiales guatemaltecas que había utilizado la decapitación para aterrorizar a la población local durante la guerra civil del país. Para los Zetas, era una forma de flexibilizar sus músculos y enviar un mensaje muy claro. Pero también hay algo más oscuro en juego, un vínculo con un culto conocido como la Santa Muerte. La imagen de la santa esquelética sosteniendo una guadaña ha ido ganando popularidad entre los cárteles, y muchos la consideran un símbolo de su actitud letal y sin piedad. Solo en el último mes se han producido en México algunos de los peores incidentes de decapitación de la historia reciente. En solo 10 días se descubrieron 81 cuerpos decapitados, y en mayo se encontraron los cadáveres de 14 víctimas, con las cabezas cortadas, en Nuevo Laredo, ciudad fronteriza cercana a Texas. Una semana después, se descubrieron 18 cadáveres en el oeste de México, con las cabezas colocadas cuidadosamente en 2 minifurgonetas. Pero el incidente más espeluznante tuvo lugar a las afueras de Monterrey, donde se encontraron 49 cadáveres decapitados y desmembrados, tirados en bolsas de plástico junto a la carretera. Es difícil imaginar por lo que debieron pasar las personas que encontraron esos cuerpos. Pero, ¿qué sentido tiene toda esta violencia? ¿Por qué la decapitación? Para los cárteles, no se trata solo de matar a sus enemigos, sino de aterrorizar a todo el que esté a su alcance. Como dijo Alejandro Poar, secretario de Gobernación de México, tras la masacre de Monterrey, estos actos están diseñados para sembrar el miedo entre la población civil y las autoridades. Pero según Samuel González Ruiz, ex fiscal estatal contra el crimen organizado, las decapitaciones son algo más que un método de intimidación. También son un mensaje con peso político. Piensa en el momento, apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales.
González Ruiz, cree que los cárteles estaban enviando una advertencia directa a los candidatos, muchos de los cuales habían prometido que no negociarían con los capos de la droga. Es una forma de decir que ellos mandan y que haremos lo que sea necesario para mantener el control. Y para la gente normal de ciudades como Monterrey, el mensaje es claro. Si no nos permites controlar nuestro negocio ilegal, haremos lo mismo contigo. No se trata solo de violencia, se trata de crear miedo en todos los niveles de la sociedad. La corrupción en el camino de los guardias fronterizos que miran hacia otro lado y permiten que estas actividades ilegales continúen es otra herramienta en manos de los cárteles. La frontera entre Estados Unidos y México se extiende a lo largo de casi 3.000 kilómetros. Y a lo largo de esta línea, los cárteles de la droga y las bandas callejeras están haciendo un negocio serio. Estamos hablando de un comercio que se ocupa de todo, desde drogas y contrabando de personas, hasta extorsión, asesinato e incluso corrupción que implica a funcionarios públicos. No se trata solo de un problema local, sino de una industria multimillonaria que amenaza a las comunidades a ambos lados de la frontera e incluso a la seguridad nacional. En el lado estadounidense, delitos como los secuestros, la corrupción y el tráfico de drogas ilegales a través de la frontera mantienen en alerta a las autoridades. El dinero fluye hacia el sur, las armas se mueven hacia el sur y las drogas se dirigen hacia el norte. Es un ciclo constante, y todas sus partes son malas noticias. Para hacer frente a estas poderosas organizaciones de narcotraficantes y a toda la actividad delictiva relacionada con ellas, el FBI colabora estrechamente con las fuerzas de seguridad mexicanas y con organismos federales, estatales y locales de Estados Unidos. Cuentan con grupos de trabajo dedicados al tráfico de drogas, los delitos violentos y la corrupción pública. Una sola persona en el lugar correcto o incorrecto podría agitar un camión que transporta cualquier cosa, desde drogas hasta inmigrantes ilegales o incluso piezas para una bomba. Eso es lo que está en juego. El FBI ha puesto mucho empeño en abordar estos problemas en la frontera. Cuenta con unos 12 grupos especiales de lucha contra la corrupción en la frontera, con unos 120 agentes especiales, además de oficiales de enlace fronterizo que trabajan en equipo con sus homólogos mexicanos. También dirigen brigadas centradas en las bandas y la delincuencia violenta, que recopilan información y preparan expedientes contra todo tipo de delincuentes, desde narcotraficantes hasta peligrosos criminales implicados en actos realmente violentos. La violencia en el lado mexicano de la frontera es espeluznante. No se trata solo del número de asesinatos, sino de la forma en que se cometen. La tortura, la mutilación y el desprecio total por la vida humana forman parte del modo de operar de los cárteles, impulsados por la codicia que genera el dinero de la droga. Algunas personas no vuelven a ver a sus seres queridos. Desaparecen sin dejar rastro. Una de las zonas más afectadas es Juárez, México, al otro lado de la frontera con El Paso. Para contrarrestar esta ola de violencia, el FBI colabora estrechamente con el Centro de Inteligencia de El Paso, EPIC, una operación interinstitucional dirigida por la DEA. Si estas actividades de los cárteles no se mantienen bajo control, el impacto en las comunidades estadounidenses podría ser devastador. La amenaza más inmediata es el incesante flujo de drogas ilegales a través de la frontera. Cuando los cárteles introducen cantidades masivas de estupefacientes en Estados Unidos, es como abrir una compuerta. Las drogas se cuelan en los barrios, alimentando las crisis de adicción y sobredosis que se cobran vidas todos los días. No se trata solo de cifras, son personas reales, hijos, hijas, amigos, atrapadas en un ciclo difícil, a veces imposible, de romper. Y la cosa no acaba ahí. Junto con las drogas, aumenta la delincuencia violenta. Los cárteles utilizan armas de fuego para imponer su control, ajustar cuentas e intimidar a cualquiera que se atreva a interponerse en su camino. Y no se trata solo de los propios cárteles. Las bandas vinculadas a estas redes criminales trasladan esa violencia a nuestras propias comunidades, a menudo peleándose por los territorios de la droga, lo que se convierte en un ciclo de tiroteos y agresiones. ¿Cuál es el resultado? Personas inocentes que viven con miedo, más armas en las calles y un riesgo real para la seguridad de las familias. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más preocupante. Si los cárteles se hacen más fuertes y se extienden más, su influencia podría adentrarse más en EO. Ya no están solo al sur de la frontera o en las ciudades fronterizas, están llegando a ciudades, suburbios e incluso zonas rurales, y con ello llega la corrupción. Los cárteles tienen dinero para sobornar e intimidar, lo que significa que incluso los funcionarios o las autoridades pueden encontrarse a veces en una posición comprometida. Si no se controla, esto podría socavar la confianza que tenemos en nuestras instituciones y en nuestras fuerzas del orden, los mismos sistemas en los que confiamos para protegernos.
Ahora bien, a pesar de todo este caos, hay un rayo de esperanza, ya que tanto el FBI como el gobierno estadounidense están poniendo en marcha medidas para combatir el funcionamiento de estos cárteles. Medidas actuales del FBI y del gobierno de EEUU. El Departamento de Justicia acaba de desvelar algunos cargos importantes contra el infame cártel de Sinaloa, concretamente contra varias de sus principales figuras conocidas como los Chapitos. Estos cargos se presentaron en diferentes tribunales federales, incluidos los de Nueva York, Illinois y D.C., y forman parte de una ofensiva más amplia contra el tráfico de fentanilo, que se ha convertido en una de las amenazas más mortíferas de la droga en Estados Unidos. El cártel de Sinaloa es básicamente el centro neurálgico del fentanilo que entra en Estados Unidos. El Departamento de Justicia señala que no solo son responsables del tráfico de la droga, sino también de su fabricación con productos químicos procedentes de China. Según el fiscal general Merrick Garland, el cártel ha convertido el fentanilo en una epidemia en Estados Unidos, donde las sobredosis son ahora una de las principales causas de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años. Los líderes que están en el centro de estas nuevas acusaciones son 3 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, y varios de sus principales socios. Estos individuos supuestamente dirigen una compleja red de tráfico de alto nivel que se extiende por continentes, utilizando desde aviones y submarinos hasta túneles y escondites para introducir fentanilo y otras drogas en EEU. Y sí, también se les acusa de utilizar algunos métodos muy creativos para eludir la aplicación de la ley, como barcos de alta velocidad e incluso aviones de carga. La DEA, el FBI y Seguridad Nacional han estado siguiendo de cerca sus movimientos y, según la administradora de la DEA, Ann Milgram, los agentes incluso consiguieron infiltrarse en la red de los Chapitos durante el último año y medio, recopilando información desde dentro de la organización. Milgram describió este caso como solo el principio de un esfuerzo total para desmantelar las operaciones de tráfico de fentanilo. Pero los federales no solo persiguen a los grandes nombres, sino también a todos los implicados: proveedores, fabricantes, distribuidores, blanqueadores de dinero y equipos de seguridad armados que mantienen las operaciones en marcha. En uno de estos casos, el acta de acusación de Washington, D.C., señala específicamente a un sicario del cártel llamado Néstor Isidro Pérez Salas, también conocido como Nini, que presuntamente dirigía la seguridad de los Chapitos y llevaba a cabo acciones violentas, incluidas represalias contra informantes. El Departamento de Justicia y sus socios policiales pretenden desmantelar cada parte de esta operación del cártel. Y para contribuir a ello, el Departamento de Estado ofrece recompensas de hasta $10 millones por información que conduzca a la detención de los Chapitos y de 5 millones por la de otro de los hijos de El Chapo. Ahora, aparte del propio cártel, el gobierno estadounidense también está tomando medidas enérgicas contra sus blanqueadores de dinero. Una de las medidas recientes más importantes consiste en un esfuerzo conjunto de las agencias federales contra las redes chinas de blanqueo de dinero que, según los fiscales estadounidenses, se han convertido en los socios financieros de carteles mexicanos como el de Sinaloa. Gracias a estas redes, los cárteles de la droga pueden disponer de servicios baratos y eficientes para blanquear el dinero del narcotráfico, lo que les permite acceder a enormes sumas sin grandes costes. En una operación reciente, la Fiscalía Federal acusó a 24 personas de una trama que blanqueó más de $50 millones en dinero procedente del narcotráfico, conectando los ingresos de los cárteles por la venta de cocaína y metanfetamina directamente con redes chinas organizadas. La Drug Enforcement Administration, DEA, confirmó la detención de 2 actores clave, uno en China y otro en México, lo que demuestra el grado de colaboración entre ambos gobiernos para acabar con estos miembros del AMPA. Esta cooperación es digna de mención, ya que los esfuerzos realizados en el pasado para conseguir una ayuda similar han tropezado a menudo con escollos diplomáticos. Antes de su detención final, la DEA se percató de que se estaba produciendo un importante aumento de las actividades chinas de blanqueo de dinero relacionadas con los cárteles. Revelaron que casi todos los casos importantes de cárteles implican ahora a estos grupos chinos. Según la administradora de la DEA, Ann Milgram, estos grupos subcotizan a sus competidores, cobrando tarifas bajas y utilizando una red de chinos que viven en Estados Unidos para agilizar sus operaciones. Para los cárteles, esta asociación les permite centrarse en la expansión de sus redes de narcotráfico, al tiempo que se apoyan en grupos de blanqueo de dinero altamente organizados para gestionar las finanzas. Para combatir esta compleja red, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Homeland Security Investigations, HSI, y la DEA han puesto en marcha nuevas iniciativas para localizar a estos blanqueadores de dinero. El Departamento del Tesoro ha desplegado agentes del IRS y expertos en delitos financieros para analizar datos bancarios y detectar tramas de blanqueo. Además, el HSI ha creado una unidad en Washington, D.C., denominada Centro de Delitos Financieros Transfronterizos, que reúne información sobre amenazas como estas redes de blanqueo e incluso rastrea el uso de pasaportes chinos falsos para abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. La DEA también ha creado un nuevo equipo de finanzas ilícitas dedicado exclusivamente a identificar las redes de blanqueo vinculadas a los cárteles. Este equipo de 25 personas trabaja junto a las unidades existentes de los cárteles y ya ha empezado a identificar redes desconocidas hasta ahora, lo que demuestra que Estados Unidos está adoptando un enfoque global para cortar las arterias financieras de la delincuencia organizada. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, DoD, también está colaborando con México en su misión de mantener las drogas ilegales fuera del país. Un funcionario del DoD dejó claro que trabajar con aliados como México es crucial para que estos esfuerzos tengan éxito. México es la principal fuente de casi toda la heroína incautada en Estados Unidos y también es el principal punto de tránsito de la cocaína que entra en el país. Según Matthew J. Flynn, subsecretario adjunto de Defensa para la lucha contra los estupefacientes y las amenazas mundiales, los cárteles mexicanos encuentran constantemente lagunas y puntos débiles en las normativas, especialmente en torno a los productos químicos utilizados para fabricar estas drogas. De este modo, fabrican en México potentes drogas sintéticas, como el fentanilo y la metanfetamina, que luego introducen en Estados Unidos. Se trata de un proceso complicado y difícil de combatir, pero las fuerzas de seguridad de ambos países trabajan juntas para hacer frente a este problema. Flynn señaló que las fuerzas de seguridad y el personal militar mexicanos están tomando medidas realmente audaces junto con sus homólogos estadounidenses. Día tras día, estos equipos se enfrentan a organizaciones criminales transnacionales despiadadas. Es un trabajo peligroso, pero se presentan para hacerlo, y eso es digno de reconocimiento. A mediados de octubre, el día 15, el ejército mexicano interceptó una avioneta sospechosa tras captar los datos de un radar estadounidense situado en Hermosillo, una ciudad de Sonora. Se abalanzaron sobre la zona en la que parecía haber aterrizado la avioneta y lograron incautarse de un alijo de drogas, o lo que Flynn denominó una policarga, que incluía más de 430 kilogramos de diversos estupefacientes. En concreto, 56,6 kilogramos de heroína, 4,1 kilogramos de fentanilo, 177,2 kilogramos de cocaína y casi 193 kilogramos de metanfetamina. Pocos días después, el 20 de octubre, la Marina mexicana se puso en alerta y avistó una embarcación sospechosa frente a las costas de Colima, estado mexicano situado en el Pacífico. Tras avisar a Estados Unidos, actuaron con rapidez y desplegaron 6 de sus buques para localizar la embarcación. Cuando por fin lo abordaron, encontraron un botín impresionante, 1,1 toneladas métricas de cocaína. Es una cantidad enorme, y cada gramo que se mantiene fuera de las calles marca la diferencia. A pesar de estas victorias, Flynn no ocultó la realidad. Las incautaciones de drogas en México, en su conjunto, no han alcanzado los niveles necesarios para hacer mella en las operaciones de los cárteles. Además, la violencia de los cárteles sigue siendo alarmantemente alta. No es solo un problema de narcotráfico, se trata de que estas organizaciones desafían el control de México sobre sus propias regiones. Los cárteles operan con un nivel de poder aterrador y no solo perturban el cumplimiento de la ley, sino que amenazan la seguridad y la gobernabilidad de zonas enteras de México. El trabajo está lejos de haber terminado, y está claro que ambos países tendrán que seguir avanzando. Es mucho lo que está en juego y los cárteles son poderosos, pero con el nivel de dedicación de las fuerzas mexicanas y estadounidenses, tampoco van a retroceder. Con esto, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Si este vídeo te ha parecido interesante, no dejes de hacer clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más historias emocionantes como esta.